¿Qué tal, amigas y amigos de Fuerza Informativa? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo informe de Fuerza Informativa. Un informe completo sobre el proyecto de ley presentado por Perú Libre en el Congreso de la República. Quien ha trabajado este proyecto o quien ha presentado este proyecto es el congresista Abel Augusto Reyes Cam. ¿Y en qué consiste? Consiste en regular los medios de comunicación en nuestro país. Pero, ¿qué opinas de los medios de comunicación en nuestro país? ¿Qué opinas de los grupos, El Comercio y RPP? Son preguntas puntuales para analizar de aquí en adelante cómo se viene trabajando en nuestro país y si es que se retribuye a los permisos y autorizaciones que brinda y otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recuerden quien da las licencias, las autorizaciones para los diales, las frecuencias y para la emisión de una señal es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, el gobierno. Pero, ¿qué dice este proyecto de ley que asustó a los grandes monopolios y oligopolios que funcionan en nuestro país? Hoy vamos a contextualizar, pero antes vamos a dar una revisión al pie de la letra lo que está escrito dentro de este proyecto de ley para que todos los peruanos, bien informados, puedan conocer en su real dimensión cómo está planteado este proyecto de ley que asustó a los grandes medios, a los más grandes empresarios que tienen los monopolios y los oligopolios a su favor para poder manejar una corriente de opinión a su regalado antojo. Pero vamos a ir por partes. Ustedes y muchos de nosotros escuchamos hablar de monopolio, oligopolio y al final no aterrizamos en un tema concreto. Antes de empezar, quiero hacer una diferenciación en lo que significa la libertad de expresión que está avalada en nuestra Constitución Política del Perú. Pero los medios de comunicación de ahora, yo pregunto, ¿realizan el trabajo con libertad de expresión o libertinaje de expresión? Que son dos cosas muy distintas. ¿Y qué protege la Constitución? Protege precisamente de que no haya libertinaje, porque libertinaje es atacar, es agredir, es difamar y es mellar el nombre de muchas personas. Y eso es lo que protege la Constitución Política del Perú. Y eso es lo que se pretende regular. Muy bien, pero ¿qué cosa es un monopolio? Monopolio, recuérdense que viene de una sola empresa que trata de controlar un sistema y para ser el único en el mercado lo que hace es comprar a varias chiquitas que están a su alrededor y se forman los grandes grupos. Y ahí ustedes miren, googleen y vean cuántos medios conforman el Grupo El Comercio. Van a ver que el Grupo El Comercio es un monopolio que tiene controlado varios medios para poder generar una corriente de opinión a nivel nacional e internacional. Entonces, ese es un monopolio. Otro ejemplo de monopolio, RPP, el Grupo RPP, que tiene también entre sus medios distintos segmentos de público a través de la frecuencia de radio, televisión y también espacios en redes sociales para generar una corriente de opinión. Incluso emisoras radiales con formatos musicales para captar la mayor cantidad de audiencia de diferentes sectores. Entonces, ¿qué pasa? Que estos monopolios lo que hacen es compran a los medios más chiquitos, a los que han trabajado y se han posicionado, o si no los compran, desaparecen a la competencia para ser los únicos en el mercado. Entonces, si tenemos en este ejemplo a dos monopolios, dos empresas con el trabajo de monopolio, porque son grupos, y cuando hablamos de grupos es porque ese Grupo El Comercio, tiene varios medios chiquitos, el Grupo RPP tiene varios medios chiquitos, que controlan y generan todas las corrientes de opinión a diario. Y son una máquina, una fábrica de información tendenciosa que no le hace bien a la salud mental de todos los peruanos.
En el tema comunicacional tenemos entonces estos dos claros ejemplos de lo que es el monopolio y lo que es el oligopolio. Ya conocemos dos ejemplos del monopolio: Grupo El Comercio, Grupo RPP. Citando esos dos ejemplos, los oligopolios son las grandes empresas, los grandes monopolios que se agrupan entre varios para poder estandarizar precios, hacer trabajos articulados, hacer una fuerza para lograr un objetivo. Es decir, que todos estos grandes empresarios y monopolios tienen manejado a toda la prensa a nivel nacional. Entonces, el papel de los periodistas, los comunicadores, los reporteros, ya tiene una línea de trabajo. ¿Ustedes qué creen que viene pasando con estos medios que ahora no reciben publicidad estatal? Es una respuesta que seguramente ustedes la conocen. Te voy a pedir que me acompañes en este recorrido que dura más de 40 minutos para poder dar lectura de este proyecto de ley que ha presentado Perú Libre, que particularmente me parece muy interesante y considero que se debe apoyar. ¿Por qué? Porque habla de cosas esenciales como, por ejemplo, el respeto a la Constitución del Perú, y que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como tal, como ente regulador que da las autorizaciones, que otorga las frecuencias a los medios de comunicación, tenga que regular el funcionamiento de estos medios. Si te doy permiso para tener un dial en una señal de radio, entonces esto es regulado por el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien tiene la potestad de poder simplemente pedir el respeto al código de ética. ¿Ustedes creen que en los medios ahora se maneja el código de ética? ¿Qué opinan ustedes? Tienen la respuesta. Pero lo cierto es que este proyecto de ley pretende regular estas cosas. Pero para entender en su real dimensión, tenemos que conocer este proyecto. Después de este informe, quiero invitarles a conocer cuánto facturaron los medios durante los últimos años. Cuántos millones se han invertido en estos grandes medios y por qué es importante entender este proyecto de ley que ya empezaron a boicotear muchos congresistas de oposición y también algunos políticos del mismo APRA. Hablo de Jorge del Castillo, cuando recordemos que Mulder, conocido como el perro Mulder, salió a sacar o pedir, a generar esta ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados, donde el APRA y todos los congresistas apoyaron y se aprobó, y hubo un tiempo en que los medios tuvieron que tener la puerta cerrada y no recibían un centavo de la publicidad estatal. Pero esto no es un tema ni siquiera similar a lo que lo quieren asimilar. Es un tema totalmente distinto que más bien, en resumen, que pretende que todos los medios a nivel de las diferentes regiones del país tengan la oportunidad de tener los mismos espacios y de que se aperturen mayor licencias de radios y televisión para las diferentes regiones, permitiéndoles llevar un mensaje mucho más claro, apoyando el tema cultural, educativo y reforzamiento de la moral de la persona. Creo que son temas importantes los cuales valen la pena ver. Acompáñame en este informe que es bastante amplio, pero como buen peruano, date tu tiempo que esto es importante. Bien, vamos a revisar el proyecto de ley que ha presentado Perú Libre, que regula el funcionamiento de los medios de comunicación, pero que a su vez hace recordar cuáles son las obligaciones y responsabilidades que tienen los medios de comunicación. Este hecho que ha sido tocado de diversos puntos de vista a nivel de todos los medios que se ven afectados. Ingresamos al proyecto de ley número 269-2021-CR. El proyecto que dice lo siguiente: proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. En esta parte me habla de los componentes que utiliza el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre los espacios aéreos, los espacios de traslado, de los materiales que se utilizan para poder tener la conectividad de las personas con la radio y la televisión. Según el documento, los congresistas de la República se suscriben a iniciativa del congresista Abel Augusto Reyes Cam,
quien es miembro de la bancada de Perú Libre, de conformidad indican con lo señalado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley. El documento muestra la fecha a la cual se recepcionó, 17 de septiembre del año 2021, fecha en la que ha sido recibido a las 11:55. Es la hora en la que se ha entregado el documento. Fórmula legal. Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espacio electromagnético, radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en el territorio nacional. Observemos a revisar los artículos. Artículo primero, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación y la transmisión en territorio nacional. Artículo 2. Justificación y ámbito de aplicación. La justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación se justifica porque el medio de comunicación es un servicio público de competencia de la nación, en el que se encuentran comprendidos los derechos y libertades de los usuarios de estos servicios, el interés general, el principio de la legalidad, el cumplimiento de los fines y deberes estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de los contenidos y además preceptos del ordenamiento jurídico en beneficio de la población, garantizando la objetividad informativa que se expresan en su propia lengua, costumbres y culturas de las comunidades amazónicas, andinas y entre otras de la nación. Artículo 3. Definición. El espectro electromagnético es un elemento clave para las telecomunicaciones y la transmisión de información. También es imprescindible en técnicas exploratorias a realizar diferentes actividades como en los trabajos, estudios e investigación científica y tecnológica. Por lo tanto, el Estado tiene los siguientes deberes: promover el desarrollo económico mediante proyectos y programa nacional, regional y local, aprovechando el recurso espectro electromagnético y radioeléctrico, incluso mediante la división de frecuencias por áreas geográficas. Garantizar el desarrollo humano de las poblaciones económicamente vulnerables, proporcionándoles acceso a las tecnologías de información y comunicación, TICs. Garantizar plenamente el derecho de toda persona, por el solo hecho de serlo, a comunicar sus pensamientos sin censura previa, por cualquier medio, y recibir y transmitir información a otras personas, transformándola en conocimiento para el desarrollo individual y colectivo, incluyendo la creación de medios de comunicación social y la producción de contenidos diversos. La radio y televisión, difusión en sus distintas modalidades: comercial, comunitaria, cultural, pública, es una actividad estratégica e independiente para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos a la comunicación, a la información, a la educación y a la cultura de nuestro pueblo. Por lo tanto, debe ser protegida y promovida por el Estado peruano. Fomentar la existencia y el desarrollo de la mayor cantidad posible de emisoras de radio y televisión con una programación variada que brinde espacio a las múltiples voces que existen en la sociedad peruana. Debe prevenirse, rechazarse y corregirse cualquier tendencia a la concentración, el acaparamiento o la monopolización de las frecuencias de radio y televisión. Permitir la comunicación de diversas expresiones culturales de nuestra población, con especial atención a las comunidades amazónicas, andinas, indígenas y afrodescendientes. Generar las condiciones necesarias, incluyendo medidas de acción afirmativa, para garantizar que todas las comunidades y sectores de la población peruana, especialmente aquellos que sufren discriminación y se encuentran en desventaja social y económica,
puedan desarrollar sus propias iniciativas de comunicación en las distintas modalidades reguladas por ley. Incentivar la inversión en la producción nacional de alta calidad, especialmente de carácter cultural y educativo, así como garantizar espacios y condiciones adecuadas para incrementar los contenidos de producción nacional en la radiodifusión sonora y televisiva. Artículo 4. Caso de emergencia. En caso de declaración de emergencia decretada, conforme al ordenamiento jurídico, el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Dichas medidas se adoptarán conforme al marco constitucional vigente. El Poder Ejecutivo, con carácter excepcional y transitorio, respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad, podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesario para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia. Detallado todo esto, ahora vamos a dar lectura de la disposición complementaria final, que por cierto es única, y dice lo siguiente. El Poder Ejecutivo, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, emitirán en un plazo máximo de 60 días la normativa correspondiente para la aplicación de la presente ley, documento que ha sido construido Lima-agosto del año 2021. En esta parte del documento se explica la exposición de los motivos y vamos a ir revisando parte por parte y empezamos por 1. Fundamentos de la propuesta. La presente iniciativa legislativa busca garantizar la democracia y la gobernabilidad en el Estado, asimismo dinamizar la economía nacional desde el sector de telecomunicaciones, nacional e internacional. Para ello, es necesario la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en las telecomunicaciones, radio y televisión, así como para otros medios de comunicación y redes sociales tecnológicamente importantes en la actualidad, siendo una gran alternativa generadora de fuentes de trabajo en las comunidades amazónicas, andinas, gobiernos locales, regionales, entre otros sectores como personas naturales y jurídicas. Esto permitirá reactivar la economía nacional, de esta manera beneficiar a miles de ciudadanos donde pueden laborar de manera digna. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el Congreso de la República debe ser el protagonista principal en la lucha contra el desempleo, en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y todo lo que afecta a la economía de los ciudadanos, ya que la pandemia del virus COVID-19 ha llevado al país a una situación de aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional. El COVID-19 pone en grave peligro la vida y la salud de las personas, principalmente la de la población o de las poblaciones vulnerables en condición de inmunosupresión. Asimismo, los efectos negativos también inciden en los medios de producción, trabajo de sociedad y la economía familiar y nacional, en la forma de cómo las personas interactúen entre ellas con el mundo exterior. De manera evidente, el COVID-19 afecta también la educación, trabajo y la economía. Como punto 1.1, indica lo siguiente. En un país territorialmente diverso, pluricultural y plurinacional, la infraestructura de telecomunicaciones es una herramienta importante para lograr un progreso y, por lo consiguiente, la distribución justa y equitativa del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación en el territorio nacional. Por ello, las reglas de juego del mercado deben estructurarse de manera que el Estado tenga una recaudación apropiada para ceder su espectro electromagnético y radioeléctrico para incentivar a la inversión en la infraestructura para beneficiar no solo a los habitantes de las grandes ciudades, sino también a los pueblos alejados, de manera que el país logre integrarse mejor, así conseguir equilibrar y mejorar su desempeño. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a las leyes antimonopólicas,
por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos. El derecho a la comunicación implica no solo el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, sino también la posibilidad de producirla, divulgarla y convertirla en un conocimiento. La libertad de expresión implica, además del derecho de una persona como tal a manifestarse, dimensión individual, una dimensión social, que es el derecho de la colectividad a recibir y producir información, compartirla y utilizarla eventualmente para el ejercicio de otros derechos democráticos, sociales y colectivos. El espectro electromagnético y radioeléctrico, como un recurso valioso que pertenece a la colectividad, es urgente devolver contenido y sentido a la norma constitucional que declara el espectro electromagnético y radioeléctrico como un bien propio de la nación. Su uso y aprovechamiento deben responder a las necesidades diversas de la sociedad peruana. No puede seguirse manejando como mercancía privada, discriminatoriamente. La distribución del espectro para radiodifusión debe garantizar seguridad jurídica a los particulares que lo aprovechan de forma lícita, pero al mismo tiempo debe permitir al Estado aplicar medidas de ordenamiento que permitan garantizar el interés de las grandes mayorías. 1.2. En Perú es urgente una legislación que conciba la radiodifusión como una actividad estratégica y prioritaria, con una importantísima función social, trascendiendo el enfoque reduccionista que únicamente privilegia la dimensión comercial de la actividad. La normativa debe contemplar que la radiodifusión es indispensable para la preservación del sistema democrático, para garantizar una ciudadanía informada, activa para promover el debate de ideas. Debe tener presente que la radio y la televisión son esenciales para hacer realidad otros derechos sociales y culturales de los habitantes, como el derecho a la educación, el acceso a la cultura y al entretenimiento, que tiene un efecto determinante en la preservación y reproducción de principios y valores, en la construcción de nuestra identidad como nación. La nueva ley debe garantizar que la constitución audiovisual se presente a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Para lograrlo, debe incluir medidas concretas para detectar y combatir la concentración de la propiedad de las frecuencias y cualquier otra práctica monopólica, incluyendo procedimientos transparentes para la asignación de frecuencias. No se trata solo de que haya muchos medios de radio y televisión, sino de que esos medios reflejen la rica diversidad de la sociedad peruana. Esto implica que la ley debe estimular el seguimiento y desarrollo de medios de comunicación alternativos en la radio y la televisión, especialmente en medios educativos, culturales, a nivel regional y local. 1.3. La distribución equitativa del espectro electromagnético en la radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación. Debe beneficiarse de procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias. No debe tener que cumplir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la obtención de licencias. Debe beneficiarse de tarifas de concesionaria de licencia y tener acceso a publicidad. Incentivar el desarrollo de la producción radiofónica y audiovisual nacional, con el objetivo de incrementar los contenidos nacionales en la radio y la televisión. Con ello, el acceso de la población a las creaciones artísticas peruanas y diversas manifestaciones culturales de nuestro país. En este sentido, se plantea la necesidad de establecer cuotas o porcentajes mínimos de producción audiovisual nacional que deben incluirse en la programación regular de los canales y radioemisoras de acuerdo a su naturaleza y posibilidades, así como otras medidas
para incentivar la inversión en producción nacional de alta calidad, especialmente de carácter cultural y educativo. Estas medidas fortalecerán, a su vez, la industria audiovisual peruana. 1.4. En la actualidad podemos observar que los medios de comunicación han olvidado cuál es el rol dentro de la sociedad y su principal propósito, la cual es comunicar con objetividad, pero según su tipo e ideología, pueden especializarse en informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar y entre otras actividades de forma positiva en nuestra sociedad. La importancia de los medios de comunicación se deriva en la influencia que tiene en el comportamiento de nuestra sociedad en estas últimas décadas sobre la conducta de los individuos, ya que este medio no discrimina al público, por lo que cualquiera puede tener contacto sin importar la edad, género y condición social, por lo que los niños y adolescentes son parte del numeroso público expuesto a la televisión y el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son interpretados y asimilados los mensajes del medio radial y televisivo. En este proyecto de ley empiezan a desglosar y explicar detalladamente cada uno de los medios que han sido mencionados. En este caso vamos a hablar, en este punto explica sobre la televisión de manera puntual. Es un medio de comunicación muy importante que llega a todos los hogares y a las clases sociales del Perú, por lo cual tiene gran influencia en el comportamiento de los individuos y más aún en los niños. Sin lugar a dudas, la televisión tiene una gran importancia en la cultura. Con sus retransmisiones ofrece información, entretenimiento y culturalización. Sin embargo, se ve desde dos puntos de vista, como la caja tonta o como un buen medio de comunicación, asimismo que más uso tiene. Por ello, es necesario que sea el que mayor influencia positiva refleje a los telespectadores. El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de televisión. Hoy en día, este aparato ocupa el lugar central en el diseño del hogar y es considerado actualmente un punto de referencia obligatorio en la organización de la vida familiar. Está siempre disponible, ofrece su compañía a toda hora, tanto en el día como en la noche. La televisión sustituye de alguna manera la función materna, ya que es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza y angustia. Según diversos estudios, ver televisión es la segunda actividad a la que dedican más tiempo los jóvenes después del sueño, teniendo en cuenta los fines de semana y las vacaciones. Los estudiantes pasan más horas viendo la televisión que en clase. La importancia en tiempos de confinamiento en casa, la televisión ha potenciado su función de tener informada y entretenida a la ciudadanía. Por un lado, mediante un significativo aumento del tiempo dedicado a ofrecer noticias, ha apostado por reforzar el plano informativo, aún más necesario durante la pandemia, especialmente para la población que no tiene acceso o no está acostumbrada a informarse a través de Internet u otros medios. A pesar de las abrumadoras consecuencias de la pandemia, esta crisis mundial ha sido también un momento extraordinario para el aprendizaje, donde se vino aprendiendo y adaptando de los sistemas educativos, los responsables políticos, los profesores, los alumnos y las familias, que destaca las principales lecciones aprendidas de un estudio para comprender la eficacia percibida de las soluciones de aprendizaje a distancia. Es importante indicar que los pueblos o familias que tienen acceso a este medio tuvieron las facilidades de recibir clases en sus casas, pero muchos pueblos rurales no cuentan con antenas parabólicas repetidoras de señales o televisores locales, no tuvieron la misma oportunidad a otros. Para que el pueblo peruano tenga las mismas igualdades, derechos de contar con medios de comunicación cercana y a que la inclusión social sea impactante y beneficioso en la sociedad. En esta parte explica cómo funciona la radio. La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales,
establece un contacto más personal porque ofrece a la radio escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. Como medio de comunicación, la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios. Es por ello que es mayor la audiencia potencial de la radio. Como verídico ejemplo, el Ministerio de Educación, Minedu, ha explicado que durante la pandemia del COVID-19, entre un 18 y un 80% de los estudiantes de las provincias del país acceden a los contenidos de Aprendo en Casa por la radio y la televisión en lugares donde poseen el acceso. Es por ello importante que se considera pensar en la sociedad donde estos medios son el puente que canaliza el acceso a la educación y cultura. Asimismo, podemos estar atentos sobre la situación actual del mundo, esto para lograr prevenir tanto desastres naturales como índoles de emergencia. En esta parte nos detallan y nos explican la información del espectro electromagnético y radioeléctrico, en qué consisten, cómo funcionan. Espectro electromagnético y telecomunicaciones. Las ondas electromagnéticas convenientemente tratadas y moduladas normalmente, variando de forma controlada la amplitud, fase y o frecuencia de la onda original, pueden emplearse para transmisión de información, dando lugar a una forma de telecomunicación. En la actualidad se utilizan masivamente ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias para la transmisión de información por medios guiados, par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, etc. Y por medios no guiados, normalmente el aire o el vacío. Las frecuencias utilizadas en cada caso dependen del comportamiento de las mismas en los diferentes materiales utilizados como medios de transmisión, así como de la velocidad de transmisión deseada. En el caso particular de que la propagación de ondas electromagnéticas se realice por medios no guiados, a esta forma de telecomunicación se le denomina radiocomunicación o comunicación inalámbrica. Así se denomina espectro radioelectrónico a la parte del espectro electromagnético utilizada principalmente para radiocomunicaciones, como se muestra en la imagen 3 a la que hacen mención. Espectro electromagnético, a radio, infrared y todo lo que concierne. Esta imagen ha sido referencia con una fuente de investigación científica, la que citan en todos los proyectos. El espectro radioeléctrico es la porción o subconjunto del espectro electromagnético, que se distingue por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por medios no guiados. Este subconjunto viene determinando, por los factores, las características de la programación de las ondas electromagnéticas a las diferentes frecuencias y a los avances tecnológicos producidos por el ser humano. Es decir, usted sintoniza una radio a través de un número de dial y se queda en la sintonía de ese espacio. En el siguiente gráfico que adjuntan en este proyecto nos muestran la imagen número 4, de que habla sobre el espectro radioeléctrico y atribución de las frecuencias, funciones y servicios de las distintas bandas que regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acá tenemos bandas y principales servicios. Tenemos el espectro radioeléctrico y las señales que se utilizan en UDF, que es fijo, terrestre, móvil, terrestre, radiodifusión fijo satelital. A esto se refiere UDF. También tiene la señal VHF, que corresponde a todo lo que se menciona, es móvil, terrestre, radiodifusión móvil, aeronáutico, aficionados, fijos terrestre. Y también la señal HF, radiodifusión móvil, aeronáutica, aficionados, fijo terrestre y móvil terrestre. Estas son las señales vigentes en nuestro país que regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y por ello se cita con esta imagen número 4 en qué consiste el funcionamiento del espectro radioeléctrico y atribución de frecuencias. Por ello, de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política del Perú, en su último párrafo,
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Sin embargo, en la realidad nacional actual se observa cómo los medios de comunicación se olvidaron de dicha colaboración con el Estado, así como también de la responsabilidad social que tienen, desconociendo cualquier forma de ética en la difusión de sus contenidos. En este gráfico número 1, que adjunta este proyecto de ley presentado por Perú Libre, nos muestra la fuente de Concord TV, en el cual dice lo siguiente: ¿a qué programas desaprueban los niños, niñas y adolescentes? Y la respuesta es: el 50% espectáculos y chismes, el 30% competencias con guerreros, combatientes, campeones, 29% telenovelas, 22% series y miniseries. Esto que se ha trabajado en las regiones, por ejemplo, de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huaraz, porcentajes que pueden variar en otros sectores del país. El espectro electromagnético y radioeléctrico se concibió inicialmente como una idea matemática, y luego de varios años de evolución tecnológica, esta se ha convertido en una poderosa herramienta clave para el desarrollo de las comunicaciones y el transporte de cualquier tipo de información. El desarrollo tecnológico constituye un criterio básico al momento de escoger la modalidad para realizar la gestión del espectro radioeléctrico, que ha evolucionado desde la concepción de aplicar criterios rígidos y una acción centralizada del Estado que establece el mercado primario del espectro, hasta la forma en la que es posible una gestión de este recurso que se acerca al mercado conocido como mercado secundario del espectro, con la que se otorga al usuario la libertad de ceder los derechos del uso del espectro radioeléctrico para conseguir la eficiencia técnica, económica y social de su explotación. El objetivo en la gestión del espectro electromagnético y radioeléctrico solamente garantiza fundamentalmente una disponibilidad del mismo para un servicio específico y hacia un número limitado de usuarios, bajo exclusivos parámetros técnicos relativos a una tecnología particular, cual limita y vulnera los derechos constitucionales de la sociedad peruana, que bajo condiciones establecidas por las administraciones pueden ser transmitidos a terceros con el fin de sacar el mayor provecho en el uso del recurso. El Estado tiene competencia exclusiva sobre el espectro electromagnético y radioeléctrico como recurso estratégico que, por su trascendencia y magnitud, tiene decisiva influencia económica, social, política o ambiental y se orienta al pleno desarrollo de los derechos e interés social. Finalmente, el hecho fundamental es que el acceso al espectro electromagnético y radioeléctrico como recurso natural debe ser permitido sin obstáculos para los propósitos productivos y para el bienestar social en general, al integrar la satisfacción de las necesidades de información y comunicación, seguridad pública, de soberanía, transporte aéreo, marítimo, terrestre, salud, la protección del medio ambiente, la educación y el desarrollo de actividades de carácter científico y cultural. Explicado y leído todo lo que está contemplado en este documento, que es un proyecto de ley para regular el funcionamiento de los medios de comunicación, vamos a ir al marco legal. ¿En qué se ampara todo este trabajo de este proyecto de ley? Según la propuesta de los congresistas de Perú Libre, el marco legal es el siguiente: la base legal que contribuye a la gestión del desarrollo de comunicación está conformada por todas las normas nacionales y de regionales vigentes. En ese sentido, ha sido necesario identificar y precisar cada una de ellas a fin de tener claro el marco de referencia legal. Como observamos, se ha hecho referencia a la Constitución Política del Perú. En el artículo 2 habla de los derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho a lo siguiente. En el punto 2 considera: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. 6. A que los servicios informáticos computarizados o no públicos o privados
no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura, fomenta su desarrollo y difusión. 19. A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo esto constituido y contemplado en la base legal de la Constitución Política del Perú. Artículo 14. Educación para la vida y el trabajo, los medios de comunicación social, también contemplado en la Constitución. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La comunicación ética y cívica y la enseñanza de Constitución y de los derechos humanos son obligatorios en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. Todo esto, que es base legal, está contemplado en la Constitución Política del Perú. Artículo 23. El Estado y el trabajo. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Artículo 69 de la Constitución. Desarrollo de la Amazonía. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Artículo 73, también de la Constitución, bienes de dominio y uso público. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Otras normas vigentes. Ley número 28278, Ley de Radio y Televisión. Decreto Supremo número 015-2019, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Decreto Supremo número 013-93, TCC. Ley número 30-228, ley que modifica la Ley 29-022, Ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. Muy bien, conocido el marco legal en la que se ampara este proyecto, ahora nos vamos al impacto de las normas sobre la legislación nacional. ¿Cuál es el impacto? Esto está considerado en el punto 2, que dice: impacto de la norma sobre la legislación nacional. El proyecto de ley propone la distribución justa y equitativa del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio y televisión, entre otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional. Asimismo, la presente iniciativa legislativa actúa de conformidad con el artículo 2, inciso 4, y el artículo 14 de la Constitución Política del Perú. Señalan lo siguiente: a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural. En el punto 3 nos habla este proyecto de ley sobre el análisis costo-beneficio. La presente iniciativa no genera gastos adicionales para el Estado. Sin embargo, esta propuesta genera beneficios para la población en general, cual permite la libertad de expresión, donde las comunidades originarias del Perú profundo requieren con urgencia transmitir a través de estos medios su cultura, lenguas,
vivencias, entre otros, lo que permitirá una educación integral en sus localidades. Asimismo, permitirá el desarrollo económico y humano, ya que mediante estos medios de comunicación permitirán difundir sus diversas actividades, producción agrícola, turismo, entre otras potencialidades de su localidad, coadyuvando al desarrollo de nuestro país. 4. Vinculación con el Acuerdo Nacional y la Agenda Legislativa. En esta parte nos explican sobre cómo es que ya ha habido participación con el propio Congreso de la República y cómo se han ido tratando estos temas. Entonces vemos en el punto 4 la vinculación con el Acuerdo Nacional y la Agenda Legislativa. La presente propuesta cumple con las siguientes políticas de Estado contempladas en el Acuerdo Nacional. A. Política de Estado número 3. Fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. B. Política de Estado número 7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. C. Política de Estado número 10. Reducción de la pobreza. D. Política de Estado número 11. Promoción de la seguridad de oportunidades sin discriminación. E. Política de Estado número 16. Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. F. Política del Estado número 28. Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. G. Política del Estado número 29. Acceso a la información, libertad de expresión y libertad de prensa. H. Política de Estado número 35. Sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Finaliza este documento de este proyecto de ley con la fecha Lima-agosto del año 2021. Abel Augusto Reyes Cam es el congresista que ha presentado este proyecto de ley. Como ustedes han podido escuchar, hemos hecho una lectura amplia, línea por línea, sin saltarnos una sola línea, para entender la real dimensión de lo que está planteando este proyecto de ley, incluso que parafrasea y pone ejemplos claros con cuadros estadísticos de cómo los medios televisivos perjudican en la salud mental del pueblo peruano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Respaldamos esta propuesta de este proyecto de ley? ¿Qué tiene que hacer el Perú? Considero que el Congreso de la República, el presidente de la República, que son de la misma línea, y Perú Libre, debe empezar a convocar a la Asociación de Medios Digitales, y los medios digitales que dan el respaldo deben también pronunciarse respecto a esta ley que permite la igualdad y que la publicidad no solamente se maneje en los grandes medios, sino le den la oportunidad a todos los medios que están en diferentes regiones del país, de la misma forma que se hace en la capital de la República. Pero no solamente habla eso, habla también del tema de infraestructura para que los medios puedan cumplir la labor de informar. Lógico, infraestructura en telecomunicaciones, infraestructura en el tema de transportes y comunicaciones, que es lo que pretende reforzar este gobierno. Entonces, te invitamos a que nos sigas en nuestro próximo video, porque como te hemos ofrecido en esta primera parte, lo que queremos lograr es que el pueblo peruano se informe de manera responsable, y nosotros no compartimos noticia, no somos un medio noticioso, nosotros somos un medio informativo, que es totalmente distinto a la noticia. Informativo es informar, dar cuenta detalle a detalle, todo lo que ocurre sin sesgar información, porque los medios que dan noticia están en los grandes monopolios y los oligopolios que le hacen daño a nuestro país. Suscríbete a este canal, dale like, comparte esta publicación y nosotros prometemos volver con más videos similares. Pero también no te olvides dejarnos en los comentarios y pídenos el contenido que quisieras que nosotros podamos abordar, y con el mayor gusto lo vamos a hacer. Suscríbete y el próximo video va a ser de cuánto es que están cobrando o cuánto cobraron los medios de los grupos RPP, Grupo El Comercio y otros grandes monopolios y oligopolios que le están haciendo daño al país en tema comunicacional. Bendiciones.